Que aquí viene, ya estás en ruta, esto no va a parar, cambiando tu semana, con permiso para paso que aquí viene. Las 7 de la mañana, muy buenos días Puerto Rico, estás en Ruta Nueva Vida 97.7, Alerta Puerto Rico, Tamoa Vivas, más adelante viene con tremendo tema y también nuestra amiga la doctora Liz Millán. Iglesias de manera virtual, determinó que 1 de cada 3 cristianos dejó de participar en los cultos en línea, según Mundo Cristiano, que es otro, ¿verdad? Otro portal de noticias cristianas que está reseñando el estudio que hizo Barna. 1 de cada 3. Esto arrancó en marzo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Estamos en julio. O sea que 3 meses y pico después, 1 de cada 3 creyentes que estaba congregándose de manera virtual ya no lo está haciendo. A mí me parece que 1 de cada 3 es un montón. Estás hablando del 33% de ese total. La pandemia obligó a las iglesias a cerrar sus puertas para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, muchas optaron por transmitir sus servicios en línea pero la medida no fue muy aceptada por todos los creyentes, dice Barna. Y estas estadísticas, las que voy a dar ahora, son las que están bien interesantes. Según el medio de comunicación, la encuesta arrojó los siguientes resultados. El 35% de los creyentes sigue asistiendo a su iglesia. El 32% ya no asiste a la iglesia. ¿Ok? El 14% se ha cambiado a una nueva iglesia y un 18% está viendo servicios de adoración de diferentes iglesias. ¿Ok? O sea que ya no es la suya, sino que son varias, es más de una. Por otro lado, en el estudio se analizaron las generaciones de creyentes que participaron en los cultos en línea de sus iglesias y los resultados son los siguientes. El 50% de los millennials han dejado de asistir a la iglesia de manera virtual. El 50% de los millennials, o sea que la juventud, la mitad, de acuerdo a Barna en Estados Unidos, no está viendo un culto online. Wow. La mitad de los millennials, eso es un muchísimo montón. ¿Será un reflejo aquí de la misma manera? Es la pregunta que ya comenzamos a hacerle. El 17% de la generación X asiste a una nueva iglesia. ¿El cuál por ciento? ¿Cuál? El 17. El 17. De la generación X. Yo creo que yo todavía estoy ahí en generación X. Ustedes también. Ustedes son Generation X. Sí. Ustedes son generación X. Oye, pero un 17%. Está asistiendo a una nueva iglesia de manera virtual. Y el 40% de baby boomers, 60 años o más, se quedaron en la misma iglesia. Otro de los hallazgos es que los creyentes que abandonaron los cultos en línea o dejaron de ir a sus iglesias presentan un grado de estrés emocional. En este sentido, el 17% asegura estar aburrido todo el tiempo y el 11% admitió sentir inseguridad. Ok, que lo que al principio parecía como que, wow, qué tremendo, seguimos conectados en línea, a la medida que van pasando las semanas y los meses, va en declive. La pregunta es, ¿los oyentes de Nueva Vida serán reflejo de que esa es la realidad aquí también? La audiencia que tenemos esta mañana. En las iglesias te refieres, ¿será correcto. Reflejo de lo que estamos viendo en las iglesias? Exactamente. Sí, yo creo que sí. Yo opino que sí. Aunque me sorprenden los números tan altos, también creo que sí. Sí. Que no debe ser muy diferente aquí. Debe ir por ahí más o menos. Me encantaría preguntarle a los oyentes de la emisora si han perdido interés en los cultos online.
Porque 1 de cada 3 significa que de una congregación, 100 personas que se conectaban online de la iglesia, ya por lo menos 33 no lo están haciendo. Se levantaron y se fueron, que eso es bastante gente. Ajá. Sí. Yo tengo la impresión de que puede ser todavía un poco más alto. Cuando miras el total de la congregación que era versus la gente que está conectada online en el momento del culto, en esta etapa del juego, no estoy hablando de marzo y abril, que estábamos en el pic y que todo el mundo estaba como que tú sabes, con la fiebre del online en términos del culto. En esta etapa del juego, ¿cómo está la cosa? Yo puedo decir que presencialmente por la encuesta que hago, no solamente en mi iglesia, sino en los comentarios que escucho de los compañeros pastores que vienen aquí, sabemos ya hace rato que mucho menos del 50% está yendo de manera presencial. ¿Ok? Que ha habido un desinterés, o sea, poco a poco la burbuja se va como que vaciando y a mí lo que me ocupa precisamente es la parte espiritual y emocional de miles de personas que de alguna manera el status quo, la cosa como está, en vez de fortalecerlos, que en algunos casos ha sido así y la gente lo testifica y yo lo creo el que lo testifica, no lo pongo en duda para nada. Pero para muchos otros ha sido lo contrario. Sí, si van a buscar alimento espiritual de alguna otra manera, algún otro lugar, o sencillamente abandonaron sin darse cuenta la fe, la vida cristiana, ¿no? Por lo menos mantenerse conectados a la iglesia. No me atrevo a decir que la fe, porque ya la fe sería como que pues niego a Cristo o no creo en el evangelio, ya sería como que ese caso más extremo. Yo creo que la gente sigue amando a Dios y sigue creyendo en la Biblia. Y inclusive puede seguir escuchando música cristiana y estar expuesto a una predicación de este y del otro. Pero seguir congregándose online de manera virtual con la iglesia a la que han pertenecido, consistentemente sin fallar un domingo, esa conexión online, es la que ha comenzado a perderse de manera tan dramática. Sí, porque no es conectarte hoy con alguien, mañana con otro, porque vemos eso. No. Exacto. Hay gente conectándose, pero a tu iglesia. A tu iglesia, exacto. Ese es el tema. Ese es el estudio de Barna. El estudio de Barna es de ese creyente con la iglesia local a la que pertenecía. Y me parece que, ¿verdad? Trata de mantenerte en el tema. Y si ese es tu caso, obviamente no te vamos a juzgar. Simplemente queremos saber si aquí a nivel local eso también se está dando. Yo tengo la impresión de que sí. Pero obviamente nos puede corroborar los oyentes que están allá afuera. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Sí, buen día, bendiciones. Amén. Adelante. Moraima, Raymond. Pues mira, la realidad es que yo he estado he sido cristiano más de 30 años, por la gloria de Dios, y entonces, definitivamente, este tiempo Te estamos escuchando muy malo, sí. Oyente. Ahí se nos fue. Sí. Ahí se nos fue completamente Ay, la sí. comunicación. Es una pena, ¿ven? Vamos a la próxima. Adelante, buen día. Buenos días, Dios te bendiga. Saludos, sí, hermano. Amén. Cuéntanos. Mira, en el caso de nuestra iglesia, yo te diría que ha sido todo lo contrario. La iglesia se ha movido desde que se abrió. De hecho, hay 2 cultos y cada vez se están llevando más. Y hay un denominador común que la predicación ahora todo el tiempo es de arrepentimiento, avivamiento y arrebatamiento. Esos son los 3 temas basados en los que está la iglesia fundada ahora. Y aún en el online se nos está haciendo mucho más accesible la cuestión de los estudios bíblicos, que antes, pues, por una u otra razón, pues se nos ha acomodado mucho para estar poniendo asistir a los estudios bíblicos debido a la condición de mi trabajo. Así que yo te diría que en el caso de la iglesia nosotros, el Señor se está glorificando y esas 3 cosas, no solamente aquí, se ha expandido afuera de Puerto Rico. Y los 3 temas te digo y creo que es un denominador común: arrepentimiento, avivamiento y arrebatamiento, hermano. Ok, excelente. Okay. Excelente, qué bueno que eres el primero que rompes el hielo y es una excepción tremenda. Es crecimiento tanto presencial como online, pero basado en esos 3 temas principales. Sí. Es interesante las estrategias que muchas veces yo dirijo a los pastores a seguir y dan el palo, como decimos nosotros. Funciona, o sea, les resulta. Claro. Esta es otra pregunta interesante. ¿Cuánto ha cambiado el mensaje de las iglesias, verdad? Y cómo se ha ajustado y cómo la gente responde a él. En el caso de ellos, la gente le está respondiendo espectacular. Muy bien, buen día en ruta. Buenos días. No, escucha por acá. Adelante, buen día.
Pues mire, buenos días, Dios les bendiga. Amén. La iglesia que yo asisto es acá en Río Grande, yo le agradezco a mi Dios. Mi pastor es bien tecnológico, se las ingenia, que ustedes no tienen idea, tiene mucho conocimiento. La iglesia se ha mantenido reuniéndose de esa manera 4 días a la semana. Tenemos miércoles en la noche, nuestro culto normal. El jueves yo me conecto con mi grupo de adoración, hermosas experiencias. Hermana. El viernes un círculo de oración y el domingo recibimos nuestra escuela bíblica, nuestro culto normal, muy buen apoyo de los hermanos, experiencias hermosas que nos han edificado espiritualmente y eso se lo agradecemos a Dios y a nuestro pastor. Pero esa no es la pregunta. Ustedes han seguido funcionando con toda la variedad de cultos que me explica. La pregunta es, de manera online, los que se conectan, ¿han sido igual desde marzo o ha ido declinando la cantidad de personas que siguen el culto de manera virtual? No, se ha mantenido igual. Somos fieles ahí. La cantidad de personas desde un inicio hasta ahora. Nos conectamos, ese compromiso se ve con ¿verdad? Cuando hay que comunicarse así, conectarnos de esa manera. Excelente. Ya son 2. Sí, son 4 y son 4 días a la semana. Sí, está intenso, ese programa está intenso. Está intenso en esa iglesia. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Escucharlo, claro que sí, hay sed. Vamos a más. En ruta, buen día. Sí, buen día, bendiciones. Se me cayó la llamada ahorita. Estoy en ok, movimiento aquí en el estamos. expreso. Ok, cuéntanos que ahora te escuchamos clarito. ¿Hay más o menos gente en el caso tuyo y de tu iglesia conectada online o se han ido despegando? Pues mira, yo te puedo testificar de que yo empecé inicialmente como todo el mundo viendo los cultos online, lo que se hacía la nueva reapertura a las iglesias, bajo las nuevas normas. Y definitivamente yo vi cómo la empírica iba a congregación en números, porque lo malo de las redes sociales es que no mienten. Tú ves quién está conectado, quién no está conectado. Y entonces tú puedes de esa manera hacer un análisis de observación y ver que sí, como todo empieza con una euforia, pero poco a poco pues no es lo mismo. O sea, el culto presencial jamás y nunca se va a comparar con un culto online. Además de que la gente en esta exploración del menú que hay en el internet, pues la gente se ha improvisado y ha descubierto otras cosas y se ha diluido esa fidelidad a nivel congregacional. Porque yo no culpo, ¿verdad?, de que la gente quiera crecer en conocimiento, pero lo que es el concepto de iglesia, esa iglesia que te da la cobertura, que te da ese amor, ese sentido de pertenencia, yo entiendo que en este proceso se ha sido, ¿verdad?, expropiado. ¿Ves una línea como dice el grupo Barna en Estados Unidos? ¿Ves que uno de cada 3 se está quitando de estar conectadito online? Correcto. Entonces, el concepto de iglesia en la cual tú sientes esa cobertura, ese amor, nosotros como familia, nosotros hemos sentido ese respaldo, hemos sabido tener ese apoyo económico en un momento dado. Jamás y nunca online se va a poder adquirir. Claro. Además de la oración y pues ese sentir de lo que le hacía a la iglesia primitiva, que tú veías que en el libro de los Hechos, tú veías que ellos compartían, se veía el amor entre unos con los otros. Y yo pues me atrevo hasta dilucidar este pasaje que dice en la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y yo entiendo que este proceso tiene un papel bien profético en ese aspecto. O sea, y puedes redundar por ahí. Interesante lo que plantea el hombre. De verdad que sí. Porque las distintas ofertas para tú nutrirte espiritualmente online siempre han estado. La diferencia la hace que al no tener el contacto físico o estar limitado, eso lo cambia todo, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Y la gente con la incertidumbre, el miedo. Vamos con la próxima, 787-993-9700. Adelante. La pregunta que estamos haciendo es específica. Es si, de acuerdo al grupo Barna en Estados Unidos, 1 de cada 3 creyentes que comenzó a congregarse de manera virtual con su iglesia local, a la iglesia a la que pertenecía, dejó de hacerlo. La pregunta que estamos haciendo es si en el caso tuyo, personal, o el de tu iglesia, la tendencia es exactamente la misma. Al principio estaban conectados 100, 150, 200 y ahora hay 80.
como lo apocalíptico le infunde miedo. Exacto. Debería lo apocalíptico infundirle esperanza. Claro. Porque para mí todo lo apocalíptico bien aplicado es esperanza. Sí. Decir que Cristo viene es esperanza, no es miedo. Y hay mucha gente en esa onda, ¿sabes? Sí, lo interpretan de esa manera. Lo interpretan de esa manera, pues porque a veces uno crece con el temor, porque antes el mensaje era diferente, era un mensaje de temor. Y si aquel que lo lleva en el subconsciente no lo ha superado, no lo ha manejado, tiene miedo y apaga, no escucha. Se está perdiendo tremenda bendición. Desde luego. Tremenda desde bendición. ¿Y por qué habrá cambiado esa ¿por ¿De qué ha esperanza a miedo? No, o sea, probablemente una buena cantidad de esa gente, digamos, recibía con bien ese mensaje 20 años atrás. Ujú. ¿Por qué ha cambiado 20 años después? ¿Me sigue? Cuando el mundo lo que le ofrece es peor. Exacto. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Si hay un momento en que el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene que estar vigente y es un mensaje lleno de esperanza. De celebración, oye. Es ahora, y de celebración es ahora. Sí. Porque el mundo no tiene nada que ofrecerte. Claro que Los sí. gobernantes son corruptos. Hay guerras. Hay inseguridad de capacidad alimentaria. Todas las leyes que siguen cambiando que hacen miserable la vida de las personas en todo el sentido. Tus libertades cada día te la quitan más. Así mismo es. Entonces el mensaje de Cristo te infunde miedo. Sí. Es que el mundo no puede darte esperanza. Sí. Es una locura. Entonces, si todo apunta a que Cristo viene, Esa ¡qué es la- bueno! Esa es la tremenda noticia que nos va a trasladar al Ay. cielo, que nos va a dar vida eterna. ¿Cómo es? Sí, Muchacho, qué o sea, raro, ¿no? De verdad que no entiendo. Sí. No Triste entiendo. por demás. Vamos con la próxima de ruta. Buen día. Sí, buen día. Pues mira, buenos días a todos. Antes que nada, muchas bendiciones. Amén. En mi caso, en mi iglesia, pues, era misa diaria. Y al principio, pues, todo el mundo iba. Ya cuando empezaron a dar la misa presencial, tú podías ir y que estás con pues, una cantidad de personas, nada más, y etcétera, pues, ha bajado el que todo el mundo vea la misa los domingos, por ejemplo, porque pues sábado y domingo pues tienen misa presencial y pueden ir a hacer la confesión, la comunión, y la Eucaristía para nosotros es bien importante los católicos, pues vamos a misa presencial y pues obviamente pues ha bajado entonces las personas que están viendo Online. Tú atribuyes el cambio a que hay menos online porque la gente ahora va presencial. Exacto. Ok. Exacto. Muy bien. Y en ese sentido, pues baja, porque ya no es lo mismo estar viendo presencial que tú ir y recibir la Eucaristía y hacer la confesión o hablar con el sacerdote, aunque tengamos las mascarillas y tengamos que limpiarnos las manos y tengamos que estar bien separados uno de otro, pero sí, uno saca cita y uno tiene que, entonces uno va. Y como se están dando las cuatro misas en el fin de semana, pues obviamente ya esas 4 misas, por lo menos los que van, pues ya presencialmente, pues no, Claro. no están entonces en internet. Conectado en internet. Excelente. Gracias por estar acá, participar con nosotros. ¿Hay una ñapita por ahí? Seguro que sí. Sí, en ruta, buen día. Baja el Hola. volumen para que no nos haga feedback. Sí, buenos días. Buen día. Más o menos gente online en el caso de tu iglesia específicamente. Buenos días. Fíjate, puedo opinar que ha ido mermando la participación en la iglesia. Muchos toman de excusa, ¿verdad? El que no quieren, con esto de la pandemia, Exponerse. exponerse, pero realmente ha ido mermando la participación en la iglesia, a pesar de que nosotros estamos en un proceso de transición, porque estamos en mudanza de iglesia y estamos desarrollándonos en la construcción de un templo, pero sí, puedo entender que sí, que ha ido mermando la participación y los pastores, lógicamente, y los líderes, pues estamos haciendo pushing ahí para que la gente vuelva a congregarse. La parte online ha bajado también. La parte online también ha bajado bastante. Muchos no quieren participar, ¿verdad? De lo que es el online. Y es difícil, ¿verdad? En este tiempo que eso suceda. Sí. Pero realmente, pues, nosotros pues tenemos que saber que sin el Señor somos nada. Así es.
Así es. Gracias por tu Definitivo. llamada. Me alegra escuchar que a algunas iglesias le vaya hasta cierto sentido mejor, de acuerdo a las estrategias que han establecido. Pero sí hay una tendencia general a que ha habido un descenso. Sí. Tanto online, obviamente presencialmente también. Y desde el punto de vista espiritual, esto es una opinión mía, ha sido como un golpe tan estratégico. Yo sé que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Eso es una verdad bíblica que no hay forma, no hay nada que detenga a la iglesia del Señor. En términos generales, ver que a la medida que pasa el tiempo, se va perdiendo el contacto, el interés, el entusiasmo, sea presencial o virtual, y que el resultado final es menos gente a la medida en que pasa el tiempo, menos gente online en términos generales. Hay sus excepciones y las escuchamos aquí. Y en términos presenciales, de preocuparse. Sí. Yo no sé si hoy la gobernadora anuncie un lockdown como se está rumorando, que hoy a las 10:30 de la mañana ella va a apretar más tuercas y posiblemente regresemos a un lockdown de fases al principio. Eso va a tener un impacto mucho mayor. Así que gracias por participar, gracias por dejarnos saber. Como nunca, tenemos que estar conectaditos a nivel personal con el Señor, y esto que siempre nos han dicho y nos han tratado de enseñar, ¿verdad? Este cuidado personal de leer la Escritura, de escudriñarla, de sacar tiempo con Dios, se convierte en algo mucho más fundamental